Luego de 27 años de reinado de Saúl, y habiendo sido desechado por Dios, ya Jehová tenía preparado su sucesor, aunque esto no significaba que Saúl sería quitado de una vez del reino, solo que no sería traspasado de generación en generación en su casa, y que al morir, su reino sería entregado a una persona ajena a su familia. Samuel recibe instrucciones de Jehová, para que se llegue a la ciudad de Belén, hasta la casa de un hombre llamado Isaí, también conocido como Jesé, en otras traducciones, quien era nieto de Ruth. De los hijos de este hombre, Dios escogería a su nuevo ungido, y del seno de esta misma ciudad, nacería el Rey perpetuo, el Mesías. Belén es una ciudad que se ubica a unos 9 kilómetros al sur de Jerusalén, y en ella se encontraban varios lugares altos, donde en uno de sus montes se había instalado un altar para ofrecer sacrificios a Dios. En ese tiempo, eran muy comunes los lugares altos para ofrecer sacrificios a Jehová, tales como Betel, Belén, Silo, Gilgal y Gabaón, siendo este último donde permanecía activo el tabernáculo de reunión. A Samuel le dio cierto temor ir hasta Belén para escoger al nuevo rey, ya que Saúl se había convertido en alguien temeroso, que sabiendo que Dios lo había desechado, no le importaba matar a nadie con tal de retener su reino. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada, y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Era como repetir la historia, cuando Saúl fue ungido hacían unos 27 años atrás, cuando Samuel descendió hasta Belén, para ofrecer sacrificios a Jehová. Así que su visita se tomaría como algo normal. Saúl sabía que su reino había sido desechado, y esto le habría cambiado su forma de actuar. Se había aferrado al poder, y no sería fácil entregar su corona sin antes pelear. Y es por eso, que cuando Samuel recibe la orden de Jehová, de llegarse hasta Belén, sintió temor, ya que no sabía lo que éste era capaz de hacer, y Jehová tuvo que decirle la estrategia a seguir. Generalmente, la visita de Samuel a Belén siempre era anunciada, y todos los ancianos se preparaban para ello, pero esta vez fue de improviso, por lo cual, a los ancianos de esa ciudad, entre ellos Isaí, les pareció algo normal aquella visita tan repentina y sin anuncio. Hizo, pues, Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos, y venid conmigo al sacrificio. Y santificándole a Isaí, y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Luego del sacrificio, Samuel habló claro a Isaí, explicando el verdadero motivo de su inesperada visita, y es lógico que Isaí se sintiera bendecido, ya que uno de sus tallos sería rey sobre el pueblo de Israel. Lo invitó a su casa, y una vez allí, Isaí hizo pasar uno a uno a sus hijos frente a Samuel, que en total fueron 7 de los que estaban presentes. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Es de hacer notar, que de los 7 hijos presentados ante Samuel, solo mencionan los 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Samá. El resto de los nombres de los hijos de Isaí son ignorados. Pero faltaba uno que estaba en el campo pastoreando las ovejas, se trataba de David, el que Dios había escogido. Para ese tiempo, David tendría unos 17 años, y era rubio, y una vez estando en la presencia del profeta Samuel, fue ungido con aceite, y el Espíritu de Jehová fue derramado sobre él. Entre la unción de Saúl y la unción de David, existen varias similitudes y diferencias. Entre las similitudes, encontramos que ambos fueron ungidos en Belén, aunque Saúl era benjamita, nativo de Gabaa. En cambio, David sí era nativo de Belén de Judá.
Fueron jóvenes y de hermosa apariencia, aunque la Biblia misma menciona que Dios no mira la hermosura exterior sino los corazones. Pero, ¿pudo haber sido una simple casualidad que ambos fueron de hermoso parecer? Es posible, y los dos fueron llenos del Espíritu Santo, al ser ungidos por Samuel. Entre las diferencias, nos encontramos, que en el caso de Saúl, este fue quien se llegó hasta el profeta Samuel para ser ungido. En el caso de David, fue Samuel quien lo buscó en Belén. El linaje de David es mencionado desde tiempos atrás, mientras que el de Saúl jamás se había mencionado. Le tomó un poco más de un año a Saúl en ser aceptado por toda la comunidad como rey, mientras que a David le tomaría unos 13 años. Y para concluir con las diferencias del uno con el otro, es que el reino de Saúl no se traspasaría en sus generaciones, mientras que el reino de David sería perpetuado en la figura de Cristo. Isaí fue uno de los hijos que tuvo Obed, ya en una etapa de edad bastante avanzada, cerca del año 1185 a.C., y por tanto, fue nieto de Ruth. Ruth fue aquella mujer que dejó todo atrás por seguir a su suegra Noemí, por allá, por el año 1296 a.C. Para esta fecha, Isaí contaba con unos 115 años aproximadamente, y pertenecía al grupo de ancianos prominentes de la ciudad de Belén. No cabe la menor duda de que Isaí estuviera entre los 30 ancianos que compartieron la mesa con el profeta Samuel y Saúl, justo antes de ser ungido como rey de Israel. Es muy probable que se hubiera casado 2 veces, siendo su segundo matrimonio el más importante, ya que de esa segunda unión nacería el rey David, siendo ya Isaí un anciano de 98 años. De su primer matrimonio solo tuvo 2 hijos, su primogénito Eliab, y su segundo hijo llamado Abinadab, de los cuales el nombre de su madre es completamente ignorado por las Sagradas Escrituras. Por razones que se desconocen, Isaí queda soltero nuevamente, quizás porque haya enviudado, y es cuando conoce a una mujer amonita llamada Nitsebet Bat Adael. Este nombre tampoco aparece en la Biblia, pero, que según el Talmud hebreo, fue la madre del rey David. ¿Qué es el Talmud hebreo? Para los que desconocen este término, los libros del Talmud son colecciones de historias tradicionales, escritas por rabinos hebreos, que sirven para complementar las bases bíblicas y las tradiciones judías. Es lo que se podría llamar en nuestro lenguaje coloquial, como cuentos o historias de caminos que se han traspasado de generación en generación por la vía oral. Estas historias tradicionales, muchos rabinos las han querido conservar, plasmándolos en libros, que luego podrían ser de fácil acceso para el pueblo. Aunque la madre del rey David, la Biblia jamás la menciona, quizás en su tiempo fuera una mujer muy reconocida, y su nombre no fuera un secreto. Este nombre puede haberse traspasado de boca en boca y de generación en generación, que es lo que se conoce como Talmud. No podemos decir que todo lo que se escribe allí es una copia fiel de la historia, ya que, como todo, habrá cosas ciertas, pero también muchas cosas falsas. Es por eso que a la hora de citar escritos del Talmud, hay que enfatizar que no son cosas bíblicas. Cuando Nitsebet Bat Adael llega a Belén, proveniente de las tierras de Amón, ya venía de pasar por un matrimonio, del cual había concebido 3 hijos. Su primogénita llamada Sarbia, una segunda hija llamada Abigail, y de paso, muy probablemente embarazada de un varón, que luego sería llamado Samá. Todos, hijos de un amonita llamado Naas, y que quizás hubiera perecido, víctima de una guerra. Cuando Isaí conoce a esta inmigrante, entablan una relación para luego casarse, y para ese entonces, tanto Sarbia como Abigail ya eran unas señoritas, y los 2 hijos de Isaí, Eliab y Abinadab, también eran unos hombrecitos, mientras que Samá sería adoptado como un hijo más de Isaí. Luego Nitsebet Bat Adael le daría a Isaí 5 hijos más, Simea, Natanael, Radai, Osem y David.
Debido a todo esto, es que en los relatos de los escritos de los libros de Samuel, Samá es tomado en cuenta como un hijo más de Isaí, como bien se describe en los siguientes textos. Hizo luego pasar Isaí a Samá. Y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran, Eliab el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Samá. Caso contrario sucede con el escritor de los libros de las crónicas de Judá, quien ignora completamente a Samá. E Isaí engendró a Eliab su primogénito, el segundo Abinadab, Simea el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Sem, el séptimo David, de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Observemos que acerca de Sarbia y Abigail, el cronista solo dice que se trataban de las hermanas de estos mencionados, mas no dice que fueran hijas de Isaí. Entonces usted se preguntará, ¿por qué las menciona y no las ignora como lo hizo con Samá? La respuesta es, porque de Samá no saldría nada importante para Judá, pero estas 2 mujeres tendrán hijos que ejercerán roles fundamentales durante el desarrollo del reinado de David. Los hijos de Sarbia fueron 3, Abisai, Joab y Asael. Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Jeter ismaelita. La característica más peculiar de estas 2 mujeres es que tendrán sus hijos, pero no de padres hebreos, sino de padres extranjeros. Es por eso que a los hijos de Sarbia nunca se les menciona el nombre de su padre, ni el escritor de los libros de Samuel, ni el escritor de los libros de las crónicas de Judá. Como Sarbia y Abigail ya eran señoritas cuando llegaron a Belén, es muy probable que mantuvieran un lazo muy importante con sus familiares extranjeros, y en sus visitas a sus tierras natales, hubieran conseguido sus parejas. Sarbia entablaría una relación muy estable con uno de ellos, teniendo a sus 3 hijos, Abisai, Joab y Asael. Mientras que Abigail solo lograría concebir un solo hijo, a quien llamó Amasa, de un hombre ismaelita, cuyo nombre aparece en el libro de las crónicas como Jeter. Las leyes mosaicas en las ciudades extranjeras no existían, y por tanto se podían casar, divorciar, vivir en concubinato, o tener hijos solteros sin ningún tipo de restricción. Es muy probable que a Abigail le haya pasado lo mismo que a su madre, y haya regresado a Belén embarazada, o con su hijo de muy corta edad, que luego fuera recogida por un hebreo llamado Itra, quien le daría la paternidad a ese niño que traía consigo. Hemos visto las diferencias de criterios que existe entre los diferentes narradores de la cronología de los reyes de Israel. Por ejemplo, los cronistas de los libros de Samuel y de los libros de los reyes tienen un carácter más amplio, mientras que los cronistas de Judá se concentran solamente en los hechos de los reyes del sur o Judá, ignorando prácticamente a los reyes del norte o Israel. También, en los libros de las crónicas de Judá, se ignoran a grandes profetas, tales como Elías y Eliseo, quienes nunca describieron sus propias historias.